marzo del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, el sigilo judicial brasileño a la lista de sobornos de Odebrecht y la vía abierta para que cada país formalice un acuerdo de delación con Odebrecht a fin de judicializar sobornos y sobreprecios. Lo vamos a examinar. También nos acompañará Stalin Raza, jurista, ex participante para el concurso de selección del nuevo fiscal general del Estado, un participante que se retira en protesta argumentando irregularidades en el concurso. Lo vamos a revisar. Y Ricardo Patiño, ministro de Defensa, la destitución del comandante general del Ejército, quien denunció la ruptura de la cadena de custodia de los kits electorales en la primera vuelta presidencial y en la elección de asambleístas. Lo conversamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, un buen día para todos quienes nos acompañan a esta hora. La Procuraduría General de Brasil convocó a un encuentro con los fiscales y procuradores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela el 16 y 17 de febrero. Y asumieron el compromiso de brindarse la más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional por el caso Odebrecht. El Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, dijo que Brasil alcanzó un acuerdo de secreto judicial con Odebrecht, el cual le obliga a mantener en reserva la información hasta el 1 de junio de 2017. Pero que, independientemente de esta fecha, cada país puede acceder a información producto de sus propias investigaciones y de posibles acuerdos con Odebrecht, como otros países ya lo han hecho. Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenín, muy buenos días, Steffi. Efectivamente, en esa reunión tuvimos la oportunidad de firmar un documento en el cual, entre las considerandos, se establece esta limitación que tenemos los países de acceder a la información, pero que en modo alguno eso impide que por las propias vías de cada país podamos encontrar esa información. De hecho, nosotros ya nos reunimos con Odebrecht a partir del 22 de enero, 5 días antes, del 17 de enero, había recibido esa invitación para iniciar las conversaciones. Hemos tenido una reunión luego el 2 de febrero en Washington y hace pocos días, el 3 de marzo, una tercera reunión. En la segunda reunión, tanto la de Washington como la de Lima, ya participa el Procurador General del Estado a través del señor subprocurador y estamos avanzando en ese acuerdo que esperemos lo podamos cerrar pronto y acceder de esta manera a información que ellos tienen, ¿no? ¿Qué tipo de acuerdo, doctor? El acuerdo lo tengo especificado. Antes de ir a Lima, nosotros mandamos una carta a Odebrecht diciendo en qué condiciones iríamos a Lima. Las condiciones de esta carta establecen que nos tienen que dar los nombres, las cuentas, los contratos, la trazabilidad de ese dinero para nosotros perseguir esas infracciones. Y además argumentamos de que esos 33.5 millones de dólares que se dicen de parte de los Estados Unidos fueron fruto de los sobornos, tienen que ser devueltos al Estado ecuatoriano. Bajo esas condiciones me reuní en Lima y estamos ahora afinando esos acuerdos. Durante el tiempo transcurrido, las fiscalías de Perú, Colombia y Panamá han tenido avances significativos por su propia cuenta. Yo lo quiero invitar a escuchar lo que señala el fiscal colombiano. Ninguna de las fiscalías de América Latina ha tenido acceso a pruebas que hayan sido recaudadas ni por la Procuraduría de Brasil ni por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero en Colombia, así como en otros países, hay exfuncionarios imputados, hay detenidos. ¿Cómo han avanzado sus propias investigaciones, doctor Chiriboga? ¿Estamos atrasados en relación a Perú y a Colombia? Bien, nosotros iniciamos la indagación previa al día siguiente de que hubo la noticia sobre estos hechos, ¿no? Perú y Colombia
han tenido la posibilidad de avanzar fundamentalmente porque hubo delatores internos que se acogieron a un sistema de protección por la información que dieron. Nosotros no hemos tenido esa posibilidad acá en Ecuador. Sin embargo, tenemos ya un trabajo realizado en función de investigaciones conjuntas, tanto con Colombia, por un tema específico que estamos trabajando en cooperación, y con Perú en la posibilidad de acceder a una información por otras vías que no sean Odebrecht, en el evento de que no podamos lograr el acuerdo con Odebrecht. Un boletín de Fiscalía del pasado viernes 3 de marzo reporta que los fiscales generales de Ecuador y Perú, Galo Chiriboga Zambrano y Pablo Sánchez Velarde, definieron una agenda de trabajo conjunta sobre el caso Odebrecht, y que el fiscal Galo Chiriboga manifestó: estamos buscando un acuerdo con Odebrecht. Esa es también una de las razones por las que estamos en Lima, nos estamos reuniendo con ellos. Según este boletín de Fiscalía de la semana pasada, recién están ustedes buscando un acuerdo con Odebrecht. Ya nos ha contado cuáles son las expectativas, pero ¿cuánto tiempo más considera usted, doctor, que va a tomar el finiquitar estas conversaciones? El tema central en lo penal creo que está prácticamente acordado. Es un asunto que incluso la Fiscalía, en la reunión que tuvimos en Lima la semana pasada, propuso que el acuerdo al que lleguemos con Odebrecht tiene que ser un acuerdo público. En este acuerdo lo que se reservará es lo que la propia ley ecuatoriana y el sistema de protección de víctimas y testigos prevé. Pero el acuerdo esperamos sea público. Odebrecht lo ha aceptado. ¿Qué es lo que nos falta? El procurador, a través de su representante, el señor subprocurador Rafael Parreño, están definiendo todo el esquema sobre posibles indemnizaciones que tengan que darse. Nosotros mismos ahora estamos analizando más de 30 contratos y contratos que se investigan desde el 2007. Para esto hemos pedido información a todo el sistema, superintendencias de bancos, superintendencias de compañías, Contraloría General del Estado. Por lo tanto, es un trabajo bastante amplio y profundo. Y también quiero decirles que en los allanamientos que hicimos a la empresa Odebrecht obtuvimos computadoras y documentos. Esas computadoras y esos documentos han sido enviados a la República de Colombia por unas experticias especiales que hemos pedido. Para lograr información es preciso un acuerdo de cooperación eficaz de delación con Odebrecht. Es lo que ustedes están buscando, de acuerdo al COIP, que permita identificar a los funcionarios del gobierno que fueron sobornados, así como las ventajas económicas que obtuvo Odebrecht. Según León Roldós, en enero, Odebrecht propuso a la Fiscalía un acuerdo sobre lo siguiente. Lo invito a escucharlo. El acuerdo es similar, y lo dice el texto de la propuesta, al que se suscribió con Estados Unidos, se suscribió con Suiza, que es de dos partes. Una, Odebrecht dice: somos una empresa que estamos activas en la región y queremos que se nos considere y que buscar una salida. Segundo, estamos dispuestos a entregar toda la información, la misma que entregamos a Estados Unidos, la misma que entregamos a Suiza, a Brasil. Tercero, y esto es importante, estamos dispuestos a reparaciones. Sentémonos a ver las cifras de las reparaciones. Eso es lo que dice la propuesta de Odebrecht. ¿Es correcta esta información, doctor Chiriboga? Es correcta, León, mi buen amigo. Efectivamente es así. Aquí está la carta de 17 de enero de este año, en donde Odebrecht me invita a participar en esta reunión. Ustedes pueden ver claramente la fecha. 5 días después, el 22, ya me reuní con ellos en Lima, de tal manera, y es cierto, Odebrecht dice que en el acuerdo de delación nos entregará la misma información que entregaron a Brasil, Suiza y Estados Unidos. Y por supuesto, esa es la información que nosotros queremos que nos entreguen, ¿no? Ahora, esa información, usted me dice, llegará muy pronto es antes de las elecciones, después de las elecciones, o ese tema, el electoral, no marca el ritmo de su investigación. Mire, la Fiscalía siempre manifiesta lo siguiente, ¿no? Nuestro trabajo no tiene los límites del tiempo o coincide con los tiempos ni mediáticos ni políticos. Los temas de investigación judicial tienen su propia lógica.
Podría ser que el acuerdo con Odebrecht lo lleguemos a un acuerdo rápidamente, una vez de que esté establecido las posibles indemnizaciones que tiene que pagar. Pero las indemnizaciones ya no le corresponden a la Fiscalía. Lo que hemos hecho nosotros es pedir en un acto urgente a los jueces que prohíban el pago de aproximadamente 40 millones de dólares de créditos que tiene esta empresa para proteger eventualmente esos riesgos financieros o de indemnizaciones que están referidos fundamentalmente a esos 33.5 millones de dólares. Pero el criterio de la Procuraduría es establecer qué daño adicional pudo causar estas acciones para pedir su reparación. León Roldós también había señalado que por qué no se iniciaba investigando los contratos y a los funcionarios que firmaron los contratos con la compañía Odebrecht. Usted me dice que esa información ya la han solicitado, ¿ya la tienen? ¿Ya se la entregaron? Nosotros tenemos en este momento 30 contratos que fueron suscritos entre Odebrecht y varias entidades. No solo son entidades, son todas entidades públicas, unas de los gobiernos locales, otras de los gobiernos provinciales, proyectos con empresas petroleras como Petroecuador. Ahí están esos 30 contratos que están siendo analizados. Por lo tanto, lo que León afirma es cierto, o sea, estamos trabajando en eso y creo que es una línea obvia de investigación. Investigar a quienes firmaron esos contratos, ver los resultados que dieron esos contratos y cuando tengamos esta información, que además, como les insisto, no solo trabajamos con la línea Odebrecht para encontrar esa información, sino estamos ahora con la cooperación de Perú viendo la posibilidad de acceder a esas cuentas en Suiza, vamos a encontrar esa información. El fiscal Wilson Toainga, a cargo del caso Odebrecht, solicitó que le traduzcan informaciones en portugués sacadas de internet, luego viajó al Brasil y aún no hay medidas cautelares como en Perú y Colombia. A ese ritmo que avanzamos, que parecería lento, doctor Chiriboga, ¿cuándo habrá resultados? Y permítame insistir en esto porque la ciudadanía dice, bueno, ¿y para cuándo Odebrecht? ¿Para cuándo un imputado, un nombre, la lista? A ver, Lenín, si usted analiza al día siguiente de que se publicó esto, que fue el 21 de diciembre, el 22 de diciembre, al siguiente día, iniciamos la investigación. Diciembre, estamos con todas las diligencias que le hemos mencionado, allanamientos, congelamiento de cuentas, prohibición de nuevos contratos con Odebrecht, testimonios de los funcionarios, testimonios de gente de Odebrecht, asistencias penales a 4 países, incluido España, en donde solicitamos la declaración de el abogado de Odebrecht que está detenido en Madrid. Esa diligencia ya se realizó, estamos esperando que nos envíen la información y por lo tanto hacemos el trabajo, pero no se olviden también que estamos frente a un tema que pocas veces se ha conocido, es decir, la magnitud de las operaciones de Odebrecht son realmente muy complejas y por eso es que en Brasil decidimos hacer equipos conjuntos de investigación. Hemos hecho equipos conjuntos con Estados Unidos en la visita a Washington, hemos hecho un equipo conjunto con Colombia para estos trabajos que estamos haciendo y tenemos un equipo conjunto también con Perú. Y cierto, también me parece que el 24 de este mes vendrán los fiscales de Colombia y de Perú para concretar ya los trabajos que nos encargamos los 3 países para favorecer la capacidad técnica de nuestras investigaciones y dar los resultados, no solo más rápido, sino técnicamente bien obtenidos. Doctor Chiriboga, su periodo termina pronto. ¿Esto lo termina usted o quedará para su sucesor? Aspiro a terminarlo yo. Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Estefi. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Stalin Raza, jurista, ex participante del concurso para la selección del nuevo fiscal general del Estado. Un participante que se retira en protesta por lo que asegura son irregularidades en el concurso. Lo revisamos al volver, quédese usted en nuestra sintonía. Stalin Raza, jurista, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la entrevista. Usted participó en el concurso para Fiscal General de la Nación. Antes de hablar del concurso, a propósito del tema que abordamos en la anterior entrevista, a su juicio, ¿cómo ha actuado la Fiscalía en esta investigación que se sigue en el caso Odebrecht? Siendo fiscal, ¿qué habría hecho distinto?
Bueno, primero obtener la información de fuentes directas, acudir inmediatamente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y solicitar esa información. Pero desde el punto de vista interno, el fiscal creo que está en lo correcto cuando dice que ya está en una línea obvia de investigación para saber quiénes firmaron los contratos. Bueno, pero nos hace falta que los llame a declarar, pues. O sea, lo primero que tenía que haber hecho es, abierta la indagación previa, pedir las versiones de los sospechosos, de quienes firmaron los contratos, para que les digan cuáles son las formas, las modalidades y los métodos que utilizaron para concretar esos contratos, y de que yo sepa, o por lo menos no se ha hecho público, no ha habido ninguno de esos funcionarios que ha firmado, autorizado o ha delegado la firma de esos contratos. Ahora, el fiscal decía, bueno, ¿qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó en Perú? Que hubo personas que se acogieron a los procedimientos de delación. El presidente también insistía en que la lista de quienes fueron los funcionarios que recibieron las coimas, pues no la tiene nadie. Que el fiscal de Brasil declaró que tiene este convenio de confidencialidad al 1 de junio. Ok, pero siendo así el caso, Colombia, Perú, que tampoco tiene la lista, sí dio con algunos nombres de los responsables y fueron con investigaciones propias, con investigaciones rápidas. Aquí, ¿qué hace que sea más difícil que una investigación propia pueda dar ya con resultados? A mí me parece que los tiempos políticos, porque el Departamento de Justicia ha dicho, existe en el Ecuador 33.5 millones de dólares de sobornos entregados en el periodo 2007 a 2017, o 2016 me parece que fue. Bueno, lo que había que hacer es, lo que dice el fiscal, que ahora parece que resulta obvio, es mirar quiénes firmaron esos contratos, dónde los firmaron, empezar las investigaciones, llamarlos a rendir declaraciones y dictar medidas cautelares de prohibición de ausentarse del país. Bueno, el fiscal no las dicta, las pide al juez, pero pedirlas al juez, así como lo hizo con la prohibición de pago de los contratos o las devengaciones de los contratos que tienen pendientes, pues hubiera hecho lo mismo, la prohibición de ausentarse del país, de quienes firmaron esos contratos, de quienes ha llamado a declarar, y empezar con esas medidas cautelares que habrían dado el mensaje de que se está haciendo algo finalmente. ¿Y cómo ve el acuerdo que se está dando con Odebrecht? El fiscal informaba ahora del interés de Odebrecht incluso de dar la misma lista que le ha dado a Suiza, a Estados Unidos, a Brasil, y también por parte del Estado ecuatoriano el pedir esa reparación, que se devuelvan esos 33.5 millones de dólares que se pagaron en sobornos. Pero ¿qué pasa con aquellos que recibieron esa plata? Mire, a mí me parece que la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado están en un serio problema en este momento, porque resulta que la cooperación eficaz, que es esta famosa delación, se lo hace con quienes proporcionan información, pero que tienen que estar inmersos en el proceso en calidad de acusados. Y el delito que acá tendrá que perseguirse, por lo menos, es el de cohecho. Y el delito de cohecho no establece la posibilidad de imputar a las personas jurídicas. O sea, Odebrecht no podrá ser imputada dentro del proceso por el delito de cohecho. Si esto es así, entonces, ¿cómo puede dar cooperación eficaz a alguien que no va a ser imputado? Y si alguien que no va a ser imputado no puede dar cooperación eficaz y solamente va a dar indemnizaciones, entonces habrá que ver cuál es el mecanismo que la Procuraduría encuentra para encontrar una fuente lícita de la obligación de esas indemnizaciones. Porque si las indemnizaciones salen por el cometimiento de un delito, el delito de cohecho, entonces la fuente tendrá que ser una sentencia judicial, que como hemos visto no la pueden dictar en contra de Odebrecht. Por su experiencia, usted participó en el concurso para fiscal y con otros dos postulantes enviaron dos cartas, una al presidente de la Comisión Ciudadana para la selección de la designación del fiscal, y en esa carta dicen haber detectado inconsistencias en los criterios de calificación utilizados por la comisión. ¿Cómo qué inconsistencias? Bueno, primero una rectificación necesaria, Stephanie. Yo no me he retirado del concurso todavía. Claro, hubo gente que se retiró, usted sigue. Yo estoy en el concurso, más todavía. Ayer he planteado una acción constitucional para que una jueza de flagrancia que ahora está a cargo del caso le pida a la comisión calificadora que transparente toda la información del concurso. Y mientras esto ocurra, le he pedido que suspenda la realización de la prueba oral que tiene que llevarse a cabo, si esto sigue normalmente, el día martes 14 de marzo próximo. Porque resulta que tenemos inconsistencias como las siguientes. Voy a usar el ejemplo propio. Cuando la comisión
decide calificar la experiencia profesional, establece que mi cargo como cónsul, primer secretario en la Embajada de la Argentina, no cumple los requisitos supuestamente porque yo no he puesto el periodo de finalización de ese periodo. Esto me lo desconocen para quitarme los 3 puntos a los que tengo derecho por haber ejercido ese cargo después de los 10 años de haber ejercido la profesión. Pero inmediatamente, cuando se trata de la experiencia específica, que en cambio solamente acredita 1.5 puntos, sí me lo reconocen y ahí sí mágicamente aparece el periodo de finalización de mi periodo. Entonces la comisión a mí me tiene que explicar por qué en un caso no me lo reconocen porque no he puesto supuestamente el periodo de finalización y en el otro caso sí me lo reconocen, pero con la mitad del puntaje y ahora sí aceptan que he presentado el periodo de finalización. Entonces, en los aspectos que están relacionados a experiencia profesional y experiencia específica, ¿cree que se pueden haber utilizado incluso estándares diferentes para evaluar a los participantes? ¿Por qué habría de presumir eso? ¿Qué margen de subjetividad hay en esos parámetros por calificar? Pero absolutamente, mire, el reglamento establece lo siguiente. Para la experiencia profesional general, dice, se concederá un punto por cada año después de los 10 años de ejercicio profesional. Entonces, la pregunta es, un abogado que ha tenido 11 años de ejercicio profesional, solamente por el hecho de haber ejercido profesionalmente la profesión, tiene un punto. Pero si además ese mismo abogado ha ejercido durante ese mismo año, adicional a los 10, un cargo público, le reconocen un punto adicional. Y después le pueden duplicar ese punto adicional que se puede convertir en 1.5 si este cargo ha sido del nivel jerárquico superior. Entonces la pregunta que uno se hace es, los abogados en libre ejercicio profesional que no han ejercido cargos públicos del nivel jerárquico superior, evidentemente van a estar en inferioridad de condiciones frente a aquellos que siendo abogados han ejercido cargos públicos del nivel jerárquico superior. Por temas como estos y algunas otras inconsistencias que han detectado, y aclarando que usted sigue en el concurso, han pedido ser recibidos en la Comisión General para poder plantear estas inquietudes. Lo que quieren saber, por un lado, entonces, es la metodología, que les den los formularios íntegros de calificación, y sobre esto han obtenido ya ustedes alguna respuesta, incluso a las cartas que enviaron. Absolutamente ninguna. Lo que hemos obtenido es ayer la notificación con la convocatoria para que rindamos ya la prueba oral, la prueba de conocimientos, perdón, el día martes 14 próximo. Entonces, por eso es que yo me he visto en la necesidad, ayer mismo, fui notificado, de presentar una acción constitucional pidiéndole a una jueza que suspenda el concurso hasta que se nos entregue esas calificaciones y nos digan a todos los participantes cómo nos han calificado, cuáles son los estándares que han utilizado, porque resulta que tenemos mucho interés en revisar cómo fue calificado el candidato que tiene la nota perfecta. En todo lo de fondo de lo que usted dice es que creen que puede haber la intención de favorecer entonces a ese candidato, a uno de los 19 postulantes. ¿Por qué? Mire, Stephanie, lo que pasa es que en este país ya no nos tragamos el cuento de las coincidencias. Siempre que existe un candidato para uno de estos concursos que es afín al régimen, entonces ese candidato o gana con la nota perfecta, o le pone la nota perfecta en la primera parte, o le pone la nota perfecta en la segunda parte del concurso. En este caso, que hemos avanzado hasta la mitad del concurso, que es la calificación de la carpeta, ya tenemos la coincidencia de que el candidato que es afín al gobierno y que ha sido asesor del presidente de la República tiene la nota perfecta. Entonces uno se pone a pensar y dice, solamente hay dos posibilidades. Uno, ellos son los únicos de mentes lúcidas, o dos, los reglamentos de estos concursos, y de este en particular, son diseñados para que estas personas sean los únicos que alcanzan las notas perfectas. Stalin Raza es jurista participando en el concurso para Fiscal General de la Nación. Gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Stephanie. A usted, son las 7:29.
Nos vamos a una pausa. Al regresar, ya está en nuestros estudios en Guayaquil Ricardo Patiño, ministro de Defensa. Vamos a hablar sobre la destitución del comandante general del Ejército, que denunció también la ruptura de la cadena de custodia en un momento de los kits electorales en la primera vuelta presidencial y de asambleísta. Regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía. Las declaraciones del general de división Luis Castro, ex comandante general del Ejército, sobre la perforación de la cadena de custodia de los kits electorales causó la siguiente aclaración del Ministerio de Defensa. En relación a la custodia del material en el proceso electoral, las Fuerzas Armadas cumplieron a cabalidad su trabajo, y así informó el teniente general César Merizalde, jefe del Comando Conjunto, al ministro Ricardo Patiño, mediante documento remitido luego del proceso electoral. Ricardo Patiño, ministro de Defensa, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto de saludarlo y de saludar a su audiencia. Así es que estamos aquí para aclarar algunas novedades que han sido dichas por el general Castro. Yo creo que es lamentable que se diga esto, o sea, que se hable ahora de perforación. Cada vez se usan términos nuevos. Él habló de que usó sus palabras, en algún momento dejada la cadena de custodia, pero después ya se comienza a decir otras cosas. Ahora se habla de perforación, o sea, casi como que alguien ha roto un hueco, ha hecho un hueco en una pared para perforar la cadena de custodia. Justamente, esto, el comunicado del general Castro, de acuerdo al comunicado del general Castro, ¿usted considera que cometió un error, faltó a la verdad o investigaron la denuncia y llegaron a determinar algo? No tiene ningún sentido la cadena de custodia. No existe tal término. La ley, primero, el Código de la Democracia. En segundo lugar, el compromiso o el convenio suscrito entre el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Defensa habla a las claras de cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. No es la custodia permanente, completa y el manejo de los documentos, no. Es la seguridad del proceso. Eso le corresponde. Y quiero yo leérselo porque es importante dejar las cosas perfectamente claras. Lo que dice el convenio de cooperación entre el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Defensa dice: ¿qué le corresponde al Ministerio de Defensa? Realizar el transporte aéreo, fluvial, etcétera, del material, transportar los paquetes electorales, custodiar el material durante su transportación y almacenamiento, dar seguridad, custodia y traslado a las delegaciones, dar seguridad a las personas. No es el Ejército ni las Fuerzas Armadas el responsable del proceso electoral, sino de la seguridad. Tanto es así que en una importante disposición que da el jefe del Comando Conjunto al personal de cada una de las unidades, dice con claridad, el jefe del Comando Conjunto dice: es necesario precisar que las Fuerzas Armadas no son garantes ni responsables del proceso electoral, lo que le corresponde al Consejo Nacional Electoral. A él le corresponde organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales. Esto es lo que hizo las Fuerzas Armadas y la Policía: dar seguridad y hacer algunos, actos correspondientes, como por ejemplo, en el caso de la Policía, llevar las actas cuando ya son definidas o elaboradas por las juntas receptoras del voto. No hay ningún rompimiento de ninguna cadena de custodia, que no existe además. En ningún lugar se habla de cadena de custodia, porque otra cosa es que hubiera una cadena de custodia. No existe. Nosotros, como Fuerzas Armadas, lo que tenemos que hacer es dar seguridad al proceso. El origen de esta situación se dio al día siguiente de las elecciones, con la publicación de un comunicado del Consejo de Generales de la Fuerza Terrestre que expresaba: las Fuerzas Armadas se permiten hacer un llamado a los organismos competentes del Estado a velar por el respeto estricto a la voluntad de nuestros mandantes expresada en las urnas, ya que es deber sagrado de las instituciones no desconocer la voluntad ciudadana. Y un comunicado remitido por el general Castro al teniente general César Merizalde, jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, en el que le pidió que convoque al Comando Conjunto para analizar
analizar la situación actual y, de ser el caso, realizar un pronunciamiento oficial de manera urgente sobre la participación y responsabilidad de la institución durante este proceso electoral, considerando el respeto al orden constituido y a la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Le pregunto, ¿esto es político, ministro, viniendo de la institución militar que tiene una de sus misiones específicas, que es garantizar el derecho al sufragio? La Constitución, en su artículo 158, dice que Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, y el derecho al sufragio es uno de ellos, ¿no? Bueno, en primer lugar, espero que haya quedado suficientemente claro, no existe el rompimiento de ninguna cadena de custodia, no le corresponde al ejército ser el garante de las elecciones, sino dar la seguridad, por tanto, no se ha producido eso. Que además de eso, lo confirma, quiero decirlo porque esto es muy importante, lo confirma el informe que 2 días después de las elecciones me presenta el jefe del Comando Conjunto, que se deriva de toda la información que le envían de las unidades militares, en donde no hay ninguna referencia a la cadena de custodia. Esto es una cosa que se le ocurrió al general Castro después, pero en los informes formales, oficiales, no existe nada que haga referencia a la cadena de custodia. Lo que usted dice después también es increíble. Miremos la perla de las declaraciones del general Castro. Es increíble. El Consejo de Generales, y además por eso dice que yo no tengo calidad para ser autoridad del Ministerio de Defensa, por algo que dice, el Consejo de Generales se reúne, dice, señor Patiño, cuidado, usted no lo sabe, se reúne vía telefónica o vía internet. Eso ya es parte de su imaginación, porque el Consejo de Generales está establecido, su conformación, su funcionamiento, está establecido claramente en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y en el reglamento de los consejos de generales. No puede uno hacer lo que le da la gana en una institución, tiene que hacerlo como corresponde. Pues él dice que se puede reunir por teléfono y todavía después lo aclara. El Consejo de Generales se reunió en un grupo de generales, esto no es Consejo de Generales, en un grupo que empezó en la Comandancia General del Ejército. Miren lo que dice. Y después, posteriormente, he llamado a los generales a preguntarles cosas. Esto es imperdonable. No puede hacerse esto, por supuesto. Y efectivamente no se produjo. El reglamento dice del Consejo de Generales, para que todos lo sepamos, que hay un secretario que convoca, que envía los documentos, que existe quórum, que se elabora un acta, que es firmada. Absolutamente nada de eso hay. Porque se les ocurrió al general Castro y a algunas otras personas con quienes él se reunió, sin que exista un Consejo de Generales, hacer algo. De tal manera que, en primer lugar, no existió el Consejo de Generales. No existió, es absolutamente falso. Y en segundo lugar, si se hubiera reunido, no podía tratar esos temas, no le corresponde. Usted sabe que en derecho público se puede hacer solamente lo que está claramente establecido. El Consejo de Generales no se puede reunir para resolver, por ejemplo, qué decidió un alcalde en un cantón. No le gusta lo que decidió un alcalde, entonces le llama la atención. Eso no lo puede hacer, esa no es su función. Y cuando se reúne, supuestamente, que no se reunió, saca un comunicado diciendo que exigen al Consejo Nacional Electoral rapidez, probidad, que se defienda, que ellos van a defender la voluntad popular al 100%. Por favor, cada quien a lo suyo. Ya terminaron las épocas de las dictaduras, en donde los militares decidían, eran los árbitros, decían esto me gusta, esto no me gusta, y si no me gusta, se va el poder civil a su casa. No, estas cosas no pueden suceder, de tal manera que es importante que quede perfectamente claro. Primero, que no existió. Si existiera, si habría existido, habría alguna forma de probarlo. No existió, porque yo lo sé, porque con generales he hablado que me dijeron que nunca fueron convocados. Y en segundo lugar, si se hubieran reunido, no podrían tratar esos temas porque no son de su competencia. Ministro, según el general Castro, durante la primera vuelta los militares dejaron por algún momento la cadena de custodia, que usted dice que no existía, el término no está determinado en ninguna parte, y que fue en algún momento que esto se perdió para que la empresa contratada por el Consejo Nacional Electoral meta los biombos para las elecciones. Y según comunicado del CNE, en los puntos 2 y 3 sobre la cadena de custodia, se indica en el 2
que estaba contemplado dentro del contrato el transporte desde el Instituto Geográfico Militar a la empresa integradora Mongar, que tuvo su sede en Semexpo y que contó con la custodia permanente de personal militar. En el punto 3 señala que estaba contemplado en el contrato también el transporte desde la integradora Mongar hacia las bodegas electorales en las 24 provincias. Esto bajo responsabilidad y custodia de Fuerzas Armadas. Es decir que bajo custodia militar únicamente estuvo el transporte de un sitio a otro y no la custodia ya en cada lugar a donde llegó el material electoral. No, Lenin, en todos lados. La custodia de ellos sobre la seguridad general del proceso sí se produjo. Tanto el transporte desde IGM hasta el lugar en donde se cuentan las papeletas, se las meten en el biombo, pero eso ya no le corresponde a los soldados. Pues sería, imagínate, terrible, tremendo, que sean los soldados, que su función es dar seguridad, no contar papeletas. Además, digamos, ahí sí alguien podría dudar. A ver, ¿por qué los soldados están contando las papeletas, metiendo las papeletas? No es su función, los soldados están hechos para dar seguridad, no para hacer otras cosas. Y toda esa seguridad fue dada. Toda, absolutamente, no hay ninguna reparación. Por eso le digo, es importante tener los resultados del informe del Comando Conjunto que me presentan 2 días después de las elecciones. Son perfectamente claros. Ministro. Todo el proceso se cumplió a cabalidad. Hemos dado, esta es la información que tengo, toda la protección en los pasos correspondientes. Ministro, Ningún problema sucedió. Yo quiero invitarlo a escuchar declaraciones al respecto del general Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano. Toma. El Instituto Geográfico Militar imprime todas las papeletas y toda la documentación. Eso, con cadena de custodia de los militares, es transportado hasta que se le entrega a la compañía Mongar. Al interior de la compañía Mongar no participan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están dando seguridad al exterior de ese recinto. No conocemos exactamente qué están haciendo al interior. Se han puesto cámaras, se ve el video, pero no sabemos si esas papeletas que estaban 300, 400, de acuerdo a lo que determina, efectivamente fueron así o fueron alteradas. ¿Quién garantiza, ministro, la seguridad de los votos, de la expresión popular en esos momentos en que no hay custodia militar? Mire usted lo que dice el general del servicio pasivo Wagner Bravo, que ellos participaron en el transporte, digamos que las Fuerzas Armadas, no él, sino las Fuerzas Armadas participaron en el transporte, pero cuando la empresa está creo que en Semexpo, que hicieron el ingreso de las papeletas a los biombos, a las urnas, perdón, en ese momento ellos no pudieron observar cómo estaban contando. Eso ya no les corresponde, pues. O sea, ¿qué tiene que hacer un soldado viendo? A ver, señor, ¿contó bien? ¿Metió 300 papeletas? Eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral y le corresponde a la empresa que el Consejo Nacional Electoral contrata para hacer ese trabajo. Y es el colmo que nosotros querramos, digamos que estemos pidiendo que nos dejen ver si el número de papeletas que el Consejo Nacional Electoral, a través de sus empleados o de las personas a que contrata, cuenta exactamente las que deberían entrar. Eso no nos corresponde, uno no puede meterse en donde no le toca meterse. Y otra cosa que también se ha dicho, y ayer creo que este señor lo decía aquí, es que... Brevemente, sí, enseguida, que a la policía le corresponde, porque así está establecido en los convenios con el Consejo Nacional Electoral, le corresponde llevar las actas, después de que ya se termina de hacer el conteo, a el centro de cómputo. Y ellos dicen que no, que creen que es el ejército el que lo debe llevar. Bueno, esa es su opinión personal. Pero el Consejo Nacional Electoral establece cuáles son las responsabilidades de cada uno, porque es el Consejo Nacional Electoral el responsable de la organización del proceso. Y eso se lo ha dado a la policía. Por supuesto que tenemos que confiar en que la policía lo hace bien. Pues ya es el colmo que nosotros pidamos hacer absolutamente todo. Ya lo único que falta al señor Bravo y al general Castro es pedir que nosotros también contemos los votos y que declaremos al ganador. Ricardo Saoquiño, ministro de Defensa, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. El tiempo, como siempre, es nuestro peor enemigo. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos mañana.